la polémica de las ciclovías, robos, ejecuciones y la seguridad que no se ve. Un sistema estatal anticorrupción que aprobarán al cuarto para las 12. Y se calienta la grilla nacional. Estaremos abordando diferentes rubros. Quédese con nosotros. Hashtag sí a la ciclovía. ¿Fin de una discordia? En mayo pasado, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco aprobó en sesión extraordinaria realizar una consulta popular sobre la ciclovía ubicada en la avenida Marcelino García Barragán. El gobernador Aristóteles Sandoval, en sus redes sociales, adelantó que sin importar los resultados de este muestreo, no se daría marcha atrás a la ciclovía. El domingo 9 de julio, 22.145 tapatíos acudieron a la consulta. 17.274 de ellos dijeron sí a la ciclovía y por el no se decantaron 4.868. La consulta, primera en su tipo en Jalisco y que costó cerca de 2 millones de pesos, fue calificada por algunos como un acarreo. Además del uso del miedo, con versiones falsas como que de ello dependía el futuro de todas las ciclovías de la ciudad. El Ejecutivo informa que se reinician los trabajos de la ciclovía que llevan un avance del 95%. Los vecinos amenazan con judicializar el tema y muchos ciudadanos reclaman más ciclovías, aunque mejor socializadas y planeadas. Bueno, así estamos iniciando En Controversia. Gracias por acompañarnos, a usted que sigue la señal de 44.1, el canal de noticias. Gracias por estar con nosotros. Y bueno, efectivamente, primero vamos a irnos con el tema de las ciclovías. Saludo a mis compañeros. Sonia Serrano, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Julio Ríos. Buenas noches, José Ángel. Y muy buenas noches también, Jaime Barrera. José Ángel, buenas noches a todos. Seguir con la acotación de que no estaban en juego las ciclovías. Se hizo la consulta para conocer el punto de vista de los ciudadanos, y era así nada más, conocer el punto de vista de los ciudadanos en torno a la de Marcelino García Barragán, ¿no? Porque era punto de vista, no pasaría a mayores. Pero, a ver, yo creo que este tema tiene muchas aristas que hay que revisar. Primero, no estamos acostumbrados a las figuras de participación ciudadana. Definitivo. Y las autoridades han hecho todo lo posible porque no sean viables, ¿no? Cada que ha habido una petición para que alguna de las figuras, las que estaban antes ya en el Código Electoral y las que fueron incorporadas en la reciente reforma, se utilicen, siempre ha habido alguna manera para evitarlas, desde el tema de las firmas, o más bien casi en todos los casos, desde el tema de las firmas. Las únicas que habían prosperado eran las que eran promovidas directamente por la autoridad, que también esta podría entrar en esa categoría por la organización. En las anteriores eran las que tenían que ver con asuntos de ultraderecha que fueron promovidas y respaldadas por Fernando Guzmán Pérez Peláez cuando era secretario general de gobierno. Esas eran las figuras de participación ciudadana que se habían ejecutado. Luego, creo que ahora que se hace la reforma y que se flexibilizan, no está mal entrar a este tipo de ejercicios. Por supuesto que lo que se ha cuestionado es que sometas derechos que se supone tenemos todos a consulta, que sería lo mismo si, por ejemplo, sometes a consulta el tema del matrimonio entre personas del mismo sexo o cualquier otro derecho que las personas tienen de manera intrínseca, como podría ser el derecho a circular de los ciclistas en las mismas condiciones en que los automovilistas. Esa podría ser una parte. La otra parte es si hubo o no hubo acarreados. Creo que en estricto sentido podremos considerar que sí los hubo, porque hubo muchos mecanismos a través de los cuales las autoridades invitaron a participar a muchas personas, entre quienes estaban, por ejemplo, los estudiantes que reciben una beca del Ayuntamiento de Guadalajara o algunos otros a través de la Universidad de Guadalajara, en particular de la Federación de Estudiantes Universitarios. Pero era muy evidente que no iba a ser diferente. Es decir, creo que esta ciudad ha ido caminando hacia allá, hacia encontrar mecanismos que permitan a quienes no están arriba de un automóvil, que por cierto hay que decirle a todos los que se oponen que los que estamos arriba de un automóvil somos minoría, y que también los otros tienen derecho al uso de las calles y no nada más quien se sube a su vehículo. Jaime. A ver, yo creo que es una buena noticia.
por lo que aporta en el tema de la movilidad. O sea, es una señal que debe comprometer y debe alentar a las autoridades para relanzar con mayor decisión, con mucho mayor eficacia, con mucha mayor planeación el resto de esta infraestructura que es necesaria para promover el transporte no motorizado y que se articule con el transporte masivo, el tren ligero, el macrobús, con el transporte público que está tratando de cambiar en estas rutas troncales y pasando del hombre camión a la ruta empresa, los taxis, las empresas de redes de transporte que también se están incorporando y el uso del automóvil. Es decir, que la gente tenga alternativa, la gente que ya tiene vehículo, alternativa para usar otro tipo de medio de transporte y que contribuya a una movilidad más sustentable. Creo que la abrumadora mayoría es una señal de los ciudadanos a quererle entrar, a quererle entender, a educarnos todos, a tener esta infraestructura y a convivir con ellas, ¿no? Por la otra, creo que también es un ejercicio que, pese a toda la polémica que generó antes por esto de si se ponía o no el derecho a los espacios públicos que tenemos todos a consulta, que eso no se pone a consulta porque eso lo debe tutelar la autoridad simple y sencillamente, nos permitió oír al otro, nos permitió escuchar a los vecinos que estaban en contra, muchos no porque no estuvieran de acuerdo con la ciclovía o contra los ciclistas, sino porque pues dijeron muchas cosas que los afectaban como vecinos, como comerciantes, y que la autoridad puede aprovechar para mejorar la implementación de los próximos tramos y la construcción de este entramado. Y por otro, fomenta la participación ciudadana, que creo que eso también es una buena noticia, por el hecho de involucrar a las familias, a los ciudadanos en asuntos públicos, que en eso estamos un poco en pañales y que creo que viene bien en el sentido de que una ciudadanía más participativa, que opine más, que exija más, generalmente abona a tener mejores autoridades. A reserva de conocer tu punto de vista primero general, ¿no hubiera sido mejor que la consulta se realizara antes de iniciar siquiera la ciclovía y decir, a ver, vamos a conectar Tlaquepaque con Guadalajara y existen las alternativas de Marcelino García Barragán y esta otra arteria? Y ahora sí se somete a consulta de los ciudadanos, ¿cuál es la que más conviene y por qué? Desde luego que hubiera sido muy positivo hacerlo desde antes, pero bueno, los ciudadanos que fueron los que pidieron esto, lo hicieron cuando pues ya notaron las afectaciones que ellos argumentaban que tenían. Entonces por eso no lo hicieron antes, que cualquier ciudadano puede hacerlo porque ahí está este instrumento de participación social, puede hacerlo cuando vea que viene una obra de este tipo. En el futuro pueden, en este caso, promoverla. Y pues bueno, sin duda uno de los papeles de la democracia es velar por las minorías vulnerables. En este caso hablamos de una mayoría vulnerable, que son quienes no andan en el coche, sino que son peatones, ciclistas o están en el transporte público. Entonces, con más razón creo que es positivo el hecho de que 22,000 personas hayan ido a opinar sobre este tema, que se pone en la mesa, que se visibiliza gracias a esto. Si bien no era vinculante y si bien muchos dicen esto de que los derechos no se ponen a consulta, también hay que recordar que en otros países se han hecho ejercicios similares, consultas sobre ciclovías, precisamente en Barcelona, en Dinamarca, en Alemania. Hace un año estuvo el Berlin Bicycle Referendum, que pues gracias a sus resultados se generaron otras ciclovías nuevas. Entonces en otros lugares del mundo es común que también este tipo de temas se estén discutiendo, y sobre todo yo creo que lo positivo es que se unió a muchos colectivos que, si bien tenían esta misma causa de la movilidad no motorizada, estaban algo dispersos, se unieron en una sola causa, salieron, no todo fue acarreados, también salieron a dar pláticas, a sensibilizar a vecinos, a personas de la importancia de esto, y se pone en la mesa, se visibiliza, y pues bueno, la gente se quiere sentir escuchada. Estuve yo dando recorridos por las casillas y, por ejemplo, veíamos a las personas mayores diciendo, es que yo vengo porque quiero que mi nieto
nieto vaya seguro, usa la bicicleta, o señores que no son hipster ni nada de eso, sino que no andan por moda la bicicleta, sino que realmente se mueven en ella, que decían, yo quiero una vía segura, porque todos los días me traslado a mis actividades. Claro. Entonces ellos miles, se sienten escuchados, les hacía falta. Hay miles de que no es por hobby, ni los domingos, ni por la vía recreativa, es su principal medio de transporte. Entonces también hay que pensar y hacer estudios de destino, salida-destino que se les llama, y ver de dónde están saliendo las bicicletas, y veremos que de donde salen para ir a trabajar, pues no hay mucha infraestructura de ciclovías. Que de hecho, diríamos, yo creo que eso es lo que hace falta, esa es la asignatura pendiente. Donde más se utiliza la bicicleta, todavía no existe ciclovía. Falta mucho, sabemos. Por supuesto, hay un plan en la zona metropolitana para lo que va a ser la red de ciclovías. El asunto es que cada que empiezan una nos enojamos porque sí es cierto, te genera más tráfico. En el caso, por ejemplo, de Boulevard Garcelino Marcial Barragán, quizá el problema es que es la vía que conecta hacia Tlaquepaque, es prácticamente para ir de muchas de las zonas del área metropolitana hacia el centro de Tlaquepaque, y ciertamente con las modificaciones que se hicieron, el tráfico, hay algunos momentos en que es prácticamente un estacionamiento. Y Sin embargo, ruta alterna por Avenida Revolución y las obras del tren. Pero bueno, exactamente, pero también hay que tomar en cuenta que es una zona muy transitada por quienes no tienen un vehículo, es decir, volvemos a lo mismo. Es cierto que es una avenida con mucho tráfico y es una avenida básica para llegar a Tlaquepaque. No es paralela a Revolución, o sea, tiene un tramo que es paralela, pero no toda, como está diseñada, trazada la ciudad, no todas estas avenidas son paralelas. Por eso tampoco puedes pensar que pudieron haberle echado por Revolución donde va el tren ligero. Creo que poco a poco se han ido resolviendo los problemas de caos vial en Marcelino García Barragán. Yo la uso bastante y cada vez me cuesta menos trabajo, entonces creo que también lo que nos hace falta es entender que todos tenemos el mismo derecho a usar la calle. Bueno, tenemos que irnos ya a la primera pausa y creo que nos faltó bastante. Lo positivo que el Instituto Electoral demuestra una vez más que puede organizar este tipo de ejercicios en un futuro para otros temas. Cuando también. quiere. Que fue su primer ejercicio, ya para... Cuando quiere. Pero en esta vez pasó el examen. Vamos a la pausa, continuamos. Violencia al mayoreo. Registra la zona metropolitana de Guadalajara fin de semana de cuchillos largos. Se reportan 12 ejecuciones y 3 cadáveres que fueron colgados de un puente vehicular. Según las notas dejadas en los cuerpos, se trata de una limpia de presuntos ladrones en la zona poniente de la ciudad. Tanto el gobernador como el fiscal de Jalisco hablan de reacomodos de los cárteles. ¿Para quién es el mensaje? ¿Autoridades? ¿Otros grupos del crimen organizado? ¿Ciudadanos? ¿Todos o ninguno? El cártel Jalisco Nueva Generación tiene su bastión principal en el occidente del país. Su principal negocio son los derivados de las metanfetaminas. Bueno, continúan lamentablemente los hechos de violencia, diría la autoridad. Bueno, se trata de reacomodos en los grupos del crimen organizado, ¿no? Pues eso lo sabrán quienes habrán cometido estos ilícitos. La verdad que lo que sí queda claro que pues ya la realidad que estamos viviendo exige otras fórmulas. No soy experto en seguridad ni nada que se le parezca, pero es claro que la estrategia de décadas y décadas no ha funcionado, y también hay que decir que esto pues no es exclusivo de Jalisco en los últimos días tampoco, porque ha pasado en todo el país en estas semanas, en estos últimos días, hechos lamentables en diferentes estados, en Sinaloa, en Guerrero, algo también en Guanajuato, y pues lo lamentable es que esto pasa también cuando hay pleitos entre políticos, porque en esos días estaban pues digamos agarrados del chongo Pablo Lemos y Almaguer con esto que de Lord Solares, y acusándose de que no había coordinación, de que quién lo soltó, de que si fue el Ministerio Público, y pues una vez más politizando y los políticos peleándose, y todo esto sucediendo mientras hay falta
falta de coordinación. Entonces, eso es lo lamentable también, que parece que los políticos no les está cayendo el 20 de todo lo que hay alrededor y pues están más preocupados en este golpeteo. Y hay otra demanda por parte de los ciudadanos que dicen, bueno, pues simplemente ya les quedó grande el saco, que cambien a los titulares de la Fiscalía y de las corporaciones. Pero digo, eso tenemos haciéndolo prácticamente desde que empezó el gobierno de Felipe Calderón, ¿no? Pidiendo que cambien a los titulares. Me parece que el problema se les enredó bastante a las autoridades. Yo no sé hasta qué punto podamos pensar que lo que vive este país es consecuencia de muchas de las decisiones que han tomado las autoridades en cada una de las entidades con respecto a los vínculos y entre políticos y crimen organizado. Es decir, algunos porque pues quisieron ser parte del negocio, otros porque no les quedó alternativa y otros porque pensaron que podía mejorar su vida y tendrían la situación bajo control, cuando pues ahora se ve que quienes tienen el control del país es en verdad el crimen organizado. Yo lo que creo es que en este momento es muy complejo que una autoridad encuentre una salida. De pronto ves incluso a quienes están aspirando hacia el 2018 que admiten que no tienen ni idea de cómo enfrentarían el problema de seguridad en las pláticas que puedes tener en corto con algunos de ellos. Y la verdad es que si para nuestras autoridades queda claro que es un asunto de ajustes de cuentas o de reacomodos entre el crimen organizado y tienen información, no entiendo por qué de todas maneras no actúan. Jaime. A ver, estamos claramente ante un tema del que son responsables los 3 niveles de gobierno, pero sin duda es el gran fracaso del gobierno federal, el asunto de la seguridad. Una de sus principales ofertas de gobierno, plataforma política, en el 2012, fue justamente apaciguar al país cuando estaban los niveles de violencia altísimos por la llamada guerra contra el narcotráfico de Felipe Calderón, contra la delincuencia organizada. Y resulta que mayo pasado es el mes más violento de los últimos 20 años, es decir, hay un claro fracaso en esta nueva política que iban a ser de mayor coordinación entre las policías federales, corporaciones castrenses, estatales y municipales, para tratar de combatir a la delincuencia de mejor forma. Y por otro lado, el fracaso del Programa Nacional de Prevención al Delito, el famoso PRONAPRED, que también fue una perdedera, una gastadera de millones de pesos, sin que podamos medir en qué contribuyó eso a quitarle un poco de trabajo a los policías, haciendo y recuperando tejido social, espacios públicos, tratando de darles actividades, oportunidades a los jóvenes para no ser presa fácil de las bandas de la delincuencia organizada. Eso fracasó. Además, reiteramos lo que dijimos la semana pasada aquí, hay un grave déficit de policías, nadie quiere ser policía, hay vacantes que no se pueden llenar, luego se mete el factor de unos exámenes de control y confianza con los que se pretendía depurar las policías y pues estamos lejos de depurar las policías. Los pocos que hay, muchos están coludidos por miedo, por interés con la delincuencia organizada. Y de eso se da cuenta el AMPA y por eso no solamente crecen las ejecuciones o la disputa de las plazas, como siempre es el pretexto al que ocurren las autoridades, no, hay claramente una sensación de inseguridad en el ciudadano. Ya lo decía la encuesta de Jalisco Cómo Vamos, 6 de cada 10 de los que habitan en el área metropolitana tienen miedo a la delincuencia, tienen miedo a ser asaltados en la calle, a que salgan de su casa y lleguen y la vean violada o abierta, que le roban el coche, que le roban una parte, en fin, hay miedo a eso. Entonces, yo creo que sí es un tema urgente y del que le quiere entrar a los puestos, es lo primero en que deben de pensar, en cómo van a solucionar como gobernantes la principal razón de ser del Estado, que es darle seguridad a los ciudadanos.
Es la máxima exigencia ya de la ciudadanía en casi todas las encuestas de percepciones, es el tema que más preocupa a la gente, sin duda de la seguridad, y bien lo decía Jaime, muchas de estas estrategias han fracasado, militarizar también las calles no ha funcionado, a pesar de ello hay quienes incluso hablan ya hasta de militarizar el sistema penitenciario por lo que pasó en Acapulco, y porque solo cambian de directores cuando hay un hecho de estos y pues sigue la cosa igual, y bueno, también se sigue esperando que las policías funcionen, en este caso como lo dice Jaime, hay quienes hablan de crear una Guardia Nacional también, hay muchas propuestas en la mesa y pues la raíz de todas formas no se ha solucionado, todos estos motivos de violencia estructural, las desigualdades que son luego las que provocan este tipo de conductas, siguen sin ser resueltas. Es que eso también es un pretexto, Julio. Yo no creo que sea un asunto de desigualdad ni de pobreza, porque eso es como decir, ser pobre implica ser delincuente o no tener para llevar a tu casa, cuando el problema de delincuencia del país es más arriba. El problema de México es quienes tienen poder y han permitido que el crimen organizado se haga cargo del país. Yo no creo que o sea, esto también es, esto de que son ajustes entre ellos, o que es la falta de oportunidades, o la gente que no tiene, o sea, es además criminalizar la pobreza. Yo no creo que vaya por ahí. Yo creo que los problemas más graves de seguridad del país tienen que ver con las omisiones o las acciones de las autoridades en materia de seguridad. Y también hay omisiones del Estado en descuidar a las personas. O sea, es cierto que no es la única razón, cierto que pero claro que deben de resolverse. Este tema que dice Jaime del número de policías, que ustedes lo trabajaron en el caso de la zona metropolitana, que hoy el INEGI lo da a nivel estados. Jalisco es el estado 21, el lugar número 21 en número de policías por cada 100,000 habitantes. Con lo que confirma el tema, ¿no? Exactamente, de ser uno de los 3 estados en población, en Producto Interno Bruto, en posición económica, termina siendo el 21 en número de policías o sea, eso nos habla de que no estamos siendo, o sea, no está cuidado el estado como debería ser. A ver, el tema de este planteamiento federal, cuando llegaron y dijeron va a ser distinto, no va a haber tanta violencia, era uno en la narrativa, en el discurso político era vamos a dar oportunidades, vamos a cortar la desigualdad para abatir este tema de la pobreza, que sin duda es un factor, pero yo estoy de acuerdo con Sonia en que no se puede criminalizar la pobreza. Otra cosa, ahí están los llamados ya de la Cámara de la Industria de la Construcción, el nuevo que llegó de la Careintra dice, oye, ya ni siquiera las aseguradoras nos quieren renovar la póliza, porque es cada vez más frecuente que salen de las fábricas con los productos y los asaltan, entonces la aseguradora le dice, oye, es que te asaltan cada mes, pues no me conviene, primero le subieron un montón la póliza, ahora ya ni siquiera se las quieren volver a renovar. Hay una denuncia de los constructores que hay robo de maquinaria pesada también disparado, claro, de la delincuencia organizada robándose maquinaria para abrir brechas en la montaña, para seguir robando gasolina. Y a ver, yo me pongo a pensar, para subir un trascabo, un tráiler, ¿cuánto me llevo? Y que no haya ni una policía preventiva, ni una policía del Estado, ni la federal, ni los soldados que digan, oye, aguas aquí y los agarren. O sea, te habla de un grave esquema de complicidad que nos acerca a un Estado fallido, si no es que se ponen y se toman decisiones urgentes. Y otra cosa, no va a haber seguridad en las ciudades mientras no tomes el control de las cárceles. Es increíble que donde el Estado tiene acotado un terreno no pueda hacer valer la autoridad. Pues si no puede hacer valer la autoridad en la cárcel, pues menos en las ciudades. Claro. Y es en las cárceles donde es, en vez de ser un centro de reinserción social, es un centro inagotable de recursos ilícitos. Un centro de operaciones. De donde salen muchísimo dinero para cooptar, para empezar, a los custodios, luego a los directivos de las cárceles, luego a los jueces, luego a los magistrados, luego a los policías, luego a las autoridades, luego para intimidar a quienes denuncian todo eso. Entonces, es un círculo vicioso que cada vez erosiona más el poder del Estado, poniéndolo en peligro, ¿eh? Y el lavado de dinero, que también es un ingrediente importante. O sea, todos estos empresarios jaliscienses que creen que tener esos socios
es padre y que no pasa nada y que ellos invierten el dinero y yo aparezco, todo eso, bueno, no se quejen también de lo que está sucediendo con Jalisco. Bueno, con esto nos vamos a la pausa. Continuamos enseguida y vamos a platicar del sistema anticorrupción. Ya dijeron que urge. Que también tiene que ver con la seguridad, sin duda. Definitivo. Un sistema anticorrupción que se está tardando. El 27 de mayo de 2015 se publicó la reforma constitucional que creó el Sistema Nacional Anticorrupción. Sus objetivos son diseñar instituciones fuertes y autónomas para prevenir y castigar la corrupción, eliminar trámites innecesarios y que las contrataciones y obras públicas se realicen con total transparencia. De acuerdo a un monitoreo del Instituto Mexicano para la Competitividad, Jalisco se mantiene junto a Veracruz y Morelos con reformas constitucionales deficientes en la materia. Hasta enero de 2018 funcionará en nuestro estado, ya con las reformas, nombramientos y presupuesto aprobados, dice el diputado Ismael del Toro. La implementación del Sistema Nacional Anticorrupción en todos los estados del país debe ocurrir antes del 18 de julio de este año. Líderes empresariales y organismos gubernamentales no descartan dolo en el atraso para que no entre en vigor, y por ello presionan. Y bueno, hoy el gobernador salió a través de las redes sociales a decirles, pues oigan, como que urge el sistema estatal anticorrupción, hay que echarle ganitas, ¿no? Para que Jalisco no se quede rezagado. Responsable de que no haya salido. Acusó a los diputados de tener un calendario que quiere retrasar la implementación hasta septiembre, cuando el límite es en una semana, es el martes próximo. Por la aprobación de la ley secundaria. Es el 18. Ya publicado. Presume también ahí el gobernador que él puso su parte al mandar la propuesta del fiscal independiente al Poder Judicial, al Poder Ejecutivo, para que garantice la fortaleza de este fiscal anticorrupción, que es una de las novedades del sistema estatal anticorrupción y que es como el reflejo del sistema nacional anticorrupción. Pero, bueno, parece que otra vez se vuelve a repetir la historia de estas prisas, de esto que los diputados dejen siempre hasta el final, las fechas fatales, que luego se reflejan en decisiones que pues no son las mejores, ¿no? Y que no llegan los mejores. Para esto falta un montón de trabajo para el sistema estatal anticorrupción, que también, decíamos, tiene que ver con la seguridad. El no tener castigo a la corrupción deja el 99% de los delitos impunes, cualquier tipo de delito. Pues eso es el aliento principal a que la delincuencia crezca, y entre esa delincuencia va todo el tema también de los funcionarios corruptos. Falta, en una semana tienen que ponerse de acuerdo para nombrar lo que es más importante, el Comité de Participación Ciudadana, que es como el componente ciudadano más novedoso del sistema. Entonces ahí yo no veo o veo que va a ser muy precipitado para dar con perfiles realmente independientes. Nos falta nombrar al auditor, esa oportunidad que perdimos el año pasado y que perdimos durante años, que se estuvo criticando y que se estuvo denunciando cómo había una auditoría a modo para los políticos, y ellos se acostumbraron a esa fiscalización a modo. Nadie les llamó la atención nunca. Mientras la Auditoría Superior de la Federación les observaba miles de pesos, millones de pesos, aquí todo salía en ceros, ¿no? Algo similar a lo que pasó en Veracruz. Y hoy Jalisco es de los estados que le falta cumplir más en el semáforo de la aplicación del sistema estatal anticorrupción, junto con Veracruz y creo que, bueno, no me acuerdo cuál otro para no mentir, pero por ejemplo Querétaro ya cumplió con todo, ya está listo. Y aquí, como el nuevo sistema de justicia penal adversarial, todo lo vamos a hacer al 15 para las 12, con el riesgo de que no se cumpla lo que todos queremos, y empieza a haber voces que están reclame y reclame que ya se haga eso. La iniciativa privada entre ellos, mañana empieza
una campaña muy fuerte para recordarles que pues no puede haber tiempo extra en la aplicación, en la designación y en la articulación del sistema estatal anticorrupción. Chihuahua es el que está peor que todos. Chihuahua, Veracruz y Jalisco, ¿no? Así es. Chihuahua no lleva ahora sí que nada en verde. Queda la impresión de que tenemos un Congreso que nada más puede enfocarse a un tema a la vez. Es decir, no tenemos un Congreso multitask. No, yo lo que creo es, a ver, ¿qué onda? el asunto de fondo es el reparto de los espacios. A ver, hace unos días hubo un foro en donde estuvieron algunos de los expertos que han trabajado el sistema a nivel nacional y donde antes hubo una presentación que es muy interesante y que podría de alguna manera parecer que estaba fuera de foco, que es el caso Guatemala. Y la conclusión a lo que lleva esto es: ¿cuál sistema anticorrupción nos va a servir para acabar con un sistema que es corrupto? Es decir, alguien lo dijo ahí, no recuerdo quién va a cerrar la puerta, ¿no? Ya que se vayan todos los corruptos, o quién apaga la luz, ¿no? Cualquiera de estas expresiones vale. Porque, por supuesto que nadie de los partidos políticos quiere que en estos espacios que acaba de mencionar Jaime y que se suma el tema del fiscal anticorrupción, del fiscal general, que en la iniciativa que manda el gobernador y en la estructura que se propone dejaría de depender del Poder Ejecutivo, la figura que se hará cargo del Tribunal de Justicia Administrativo, es decir, si como parece los diputados dejarán el Tribunal de lo Administrativo en el Estado en lugar de crear una sala en la materia dentro del Supremo Tribunal de Justicia, todo esto es a quién le conviene de los partidos políticos que sean verdaderos, a nadie. Entonces, de ahí va a partir el sistema de corrupción, de la conveniencia de los partidos políticos, pues ahora sí de un sistema anticorrupción que sea gatopardista, ¿no? Que parezca que vamos a hacer un montón de cambios, pero que no vaya a cambiar de fondo nada, porque entonces se les va a acabar el negocio y el control. Creo que lo que sí tendría que suceder es una mayor vigilancia de estos organismos que se han tomado la molestia de tratar de hacer parte de la chamba, y que ahora sí, como mencionaban estos organismos, ya no lo hicieron con tiempo, bueno, entonces no lo hagan en esta semana. Respeten el calendario para que en las prisas no vaya a salir todo mal, como sucedió con el sistema de justicia penal, sino que se vayan agotando cada una de las etapas de manera correcta. Y es que esto que dice Sonia es cierto, ¿eh? No se trata solo de perseguir corruptos y meterlos a la cárcel y casi ponerlos en una hoguera, porque pues, siempre sigue el corrupto que viene detrás, ¿no? Tomas un corrupto y sigue el otro, porque siguen estas condiciones, estas redes de complicidad entre la clase política, y tampoco se soluciona la corrupción buscando un santo, ¿eh? O sea, también que no llegue alguien puro, inmaculado, y este sí es el bueno, tampoco ese es la panacea, y pues de nada va a servir este sistema anticorrupción, porque como sigue, además de que siguen estas redes de complicidad política, también pues es tarea sustentada en instituciones que históricamente pues han demostrado su ineficacia. Entonces, simplemente es poner a todos los que no han servido en un solo paquete, en un solo sistema. Esto que comentaba también Sonia respecto al Tribunal de lo Administrativo, también es muy peligroso que sea realmente autónomo, que nadie le cuide las manos. Ya vimos lo que pasó con el auditor, que al ser autónomo a ultranza, pues ya nadie le podía decir nada, ¿no? Entonces... por eso la figura dentro del mismo Poder Judicial no parecía tan No, claro terrible, que no, es una sala especializada, que es la que mencionas, y que hoy en una mesa interinstitucional algunos expertos era lo que ellos les decían. El Poder Judicial también tiene sus detalles, pero de alguna manera creo que se salva, por lo menos con respecto al Tribunal de lo Administrativo. Ahí sí tuvo razón Margarita Sierra al decirles: oigan, pues ya no repartan cuotas entre los partidos, vengo a exigirles. Bueno, eso se escuchó muy bonito, bueno, aunque ya vimos que una hora después se transformó, ¿verdad?, en otro tema, ¿no? Después de dar declaraciones y de hablar ahí de la exigencia de la rendición de cuentas y de transparencia, se puso la naranja. Ahí en el Congreso se fue enfrente a la... con la camiseta del ayuntamiento. A la Plaza Liberación, y ahí pues... Pero ese no es tema. Pero ese no es el tema de hoy. Ese no es el tema de hoy. Pero bueno, ahí lo que
sí comentaban es que pues tienen hasta el 18 de julio para hacer estas adecuaciones constitucionales y pues sí sería bueno que tuvieran una pausa para los nombramientos, para que de veras no... Para que se cuiden los perfiles. Y los procedimientos. Exactamente, pero hay incluso quienes han comentado dentro de fuentes tanto del gobierno del estado como dentro del Congreso que el 18 hacen la adecuación, pero que incluso antes de que termine el mes quieren sacar también los nombramientos, lo cual es muy peligroso por lo que ya comentaba Sonia, porque seguramente le meterían más presión y terminarían con este El asunto reparto. es que no hay señales para que sea diferente, y tú lo platicabas esta tarde con respecto a cómo está pasando con el tema de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, ¿no? Cómo se cree que le toca al Partido Acción Nacional y entonces ya hay candidatos que presuntamente tienen más posibilidades por sus vínculos con el Partido Acción Nacional. ¿Se cree o se lo repartieron de esa manera a los señores diputados como acostumbran? Pues se supone que Desde no el estaba principio repartido, sino que le correspondía porque fue nombrado en una administración panista. Esto que decías, José Ángel, de que es un diputado de una sola pista, cuando son 39 diputados con sus comités pero hay 4 o 5 que trabajan y los demás levantan Las la mano. comisiones serían para que eso, para tienen llevar comisión, cada tema. a ver, caen en su cosa y en el pleno se resuelve, pero como no lo saben decide la resolver, Junta. como no saben resolver en otra lógica que no sea la de los intercambios y Claro, la de los las cuotas, acuerdos. pues todo se les va acumulando. Si se haya resuelto en su momento lo del auditor, tuvieran un asunto muy Ya importante ya resuelto, pero no, lo dejaron hasta hoy. Si hubieran definido el tema de derechos humanos desde el momento en que se empezaron a plantear las cosas, tuvieran ya resuelto ese tema. Hoy tienen en una semana que resolver un sistema estatal anticorrupción que es complejo, que desde luego que requiere negociación política, definición de perfiles. Claro que se vale, pero si todo lo traes a la lógica de no, a ver, a mí ya me tocó este y a ti este y este queda vetado porque yo lo veo de allá y pues no llegan a nada, se les van las horas y todo lo hacen sobre las rodillas. Entonces yo creo que hoy lo que se debe de hacer es subir el costo y la factura política, el reclamo a los que no cumplan con su trabajo. ¿Qué es eso? El de los legisladores es cumplir con los plazos que les da la ley, pues son los que la hacen, son los primeros en cumplirla, son los primeros que deberían de cumplir. Si tuviéramos que ponerles un calificativo por esto que está sucediendo con el sistema anticorrupción, ¿cuál sería? ¿Ineficiencia? Pues yo diría poco profesionales y negligentes. Simulación, sin duda, yo creo que es el término, ¿no? O el gatopardismo, como bien decía Sonia, tardarse a propósito para decir que no alcanzó el tiempo y hacer otra vez este tipo de Pero imagínate el bodrio y el escándalo que sería que se vuelva a decir como en el tema del auditor superior en diciembre, que pues no se llegó a un consenso y que pues ahí luego, y que pongamos todo interino, ¿no? Porque todo además temporal. hay que recordar que en septiembre arranca el proceso y los políticos en el proceso lo único no que hacen piensan es en cómo ganar, ¿no? El exacto. espacio. Les tiene sin cuidado llevarse entre los pies al Estado, les tiene sin cuidado cualquier cosa, lo único que piensan ya es en la elección. Y otra cosa, por lo que digo que simulan rápidamente hoy en esta mesa interinstitucional, nada más les dieron la suave a los organismos de la sociedad civil. Lo que proponen veremos si se puede hacer en ley secundaria. Oye, ahorita eso es no estamos gravísimo. viendo A ver, eso es gravísimo. Que Los hayan hecho llevaron y nada más una mesa interinstitucional en la que se habló, se discutió, para que se les dé tole con el dedo al final, es una falta de respeto Claro que gravísima de todas las autoridades, Y proponían, por cierto, la insaculación, cosa que es suena interesante, con filtros técnicos y exámenes, y que de los que queden se insacule y así no hay mano negra, de acuerdo a lo que decían hoy los organismos ciudadanos. Luego le ponen papelitos de no sé. Embarazan la urna. Vamos a los comentarios de ustedes. Pasado. Rapidísimo, los comentarios que ustedes nos hacen llegar a través de las redes sociales. Muchas gracias. Recuerde, hoy estamos solamente por 44.2, el canal informativo del sistema anticorrupción. Ha tardado en funcionar en el Estado. Esta tardanza, ¿qué rezago traerá para Jalisco? La pregunta Canal 44. Arturo dice: considero que el sistema anticorrupción es un pleonasmo jurídico. Lo que se necesita es cumplir la ley en general. Muchas gracias por participar. Felipe García, buenas noches. Mientras no haya la voluntad para ser honesto, las leyes anticorrupción son y serán letra muerta.
Muchas gracias. Vamos a la pausa. Regresamos para, pues ahora sí que como en botica hay de todo en la grilla nacional. Un incierto rumbo al 2018. El escenario político de México envuelto en los últimos meses en acontecimientos que simbran a toda la política del país. El último, el exsecretario de Gobernación, Manuel Bartlett, confiesa: Carlos Salinas de Gortari no ganó la elección presidencial de 1988. Andrés Manuel López Obrador recicla a personajes cercanos, incluso a sus rivales políticos, como es el caso de Lino Corrodi, creador de Los Amigos de Fox, y quien ahora advierte que no dejará que cualquier empresario se acerque a AMLO. El Pacto por México, que promueve el PRD, deja un mal sabor de boca a sus simpatizantes, quienes amagan con irse a Morena. En el PAN, la pérdida de la presidencia ocasionó la desbandada de militantes, crisis que se agravó con la caída de Josefina Vázquez Mota en el Estado de México y el proselitismo de Felipe Calderón en favor de su esposa. Ricardo Anaya es altamente cuestionado por su fortuna. Y en el nuevo PRI no saben qué hacer con los gobernadores corruptos. Mario Fabio Beltrones declara: el PRI se ha convertido en un taxi que recoge delincuentes. Lo dicho, hay para repartir hacia todos lados. ¿Por dónde empezamos? A ver, yo creo que el que sí enloqueció más fue Manuel Bartlett, ¿no? 29 años después se pone a querer dar una explicación queriéndole hacer un favor a AMLO, pero yo creo que resultó todo lo contrario. Bartlett se engancha en un tuit de Felipe Calderón donde le reclama a Andrés Manuel López Obrador que sigue purificando gente y que de esa forma está purificando a Bartlett, que fue quien apagó el sistema en julio del 88, hace justo 29 años, cuando toda la contabilidad de las primeras casillas indicaba que la tendencia era que Cuauhtémoc Cárdenas ganara. Entonces lo que ahora explica es que no, que él no sabía, siendo priista en aquel entonces, secretario de Gobernación y el principal responsable del órgano electoral de aquel entonces, de la Comisión Federal Electoral, cuando, para los jóvenes que nos ven, el gobierno era juez y parte en las elecciones, organizaba las elecciones, contaba los votos y siempre ganaba el PRI, curiosamente, ¿no? En el 88. Ahí viene una gran demanda que luego desemboca en el primer IFE de José Woldenberg, donde por primera vez queda fuera de las manos del gobierno el órgano electoral. Entonces, hoy Bartlett nos recuerda todo eso, tratándose de lavar las manos, cuando sin duda él fue el primer responsable de todo lo que sucedió ahí. Y rebota y hace carambola, porque también, y eso también hay que decirlo, tiene parte de razón, los empresarios de aquel entonces se asocian, hacen una especie de acuerdo con Salinas y con Diego Fernández de Ceballos. Se señala que también Felipe Calderón, Carlos Castillo Peraza, los dirigentes en entonces del PAN, que no ganaba nada tampoco, hacen un acuerdo, traicionan a Maquillo, a Manuel Cloutier, que junto con Cuauhtémoc Cárdenas en aquel entonces habían hecho una alianza muy fuerte y empezaban a generar un movimiento de protesta postelectoral por el fraude muy fuerte, muy vigorosa, y traicionan a Maquillo. El PAN desactiva y avala la calificación del proceso electoral en el colegio electoral en el que se erigía los diputados de aquel entonces. Entonces, pues recuerda todo este episodio que la verdad lo hace ver muy mal y que seguramente le hizo un flaco favor a Andrés Manuel, ¿no? Escupió hacia arriba, ¿no? Y luego llegó Lino Corrodi también con Andrés Manuel y se le echó encima a Fox y bueno, pues ahí es una carambola muy interesante, ¿no? De cara al 18. Sí, es curioso, ¿no? Como Bartlett y
y Corrodi pues ahora ya salen emancipados, ¿no? Con el sacramento de la reconciliación y casi hasta la loción de los enfermos por parte de nuestro querido Mesías Tropical, ¿no? Pero bueno. Nos saliste muy aseño, ¿eh? Digo pues por aquello por de aquello del bautizo. Oye, por aquello de la purificación bautismal. Exactamente. Pero te noté como que sabes mucho del tema. No, Paisano Emilio. Qué bueno que en este caso lo de Lino Corrodi, ya hablando un poco de esto para cambiar esta otra pista, pues que esperó pacientemente, por cierto, su reaparición. Pues ahí Andrés Manuel, digamos que hace una jugada que necesita en el sentido de que Corrodi pues fue muy hábil la mancuerna que hizo con Fox en la recaudación, por ejemplo, de recursos, ¿no? Tan hábil que hasta los multaron, luego los sancionaron a los amigos de Fox por haber, creo con 400 y tantos, casi 500 millones de pesos, creo que fue la multa. Un gran recaudador de fondos. Claro. Exactamente, y también con este lado flaco que tiene Andrés Manuel con los empresarios, ¿no? También en este sentido le va, Andrés Manuel, él piensa que es donde le va a estar sumando en este caso, ¿no? Y también hablando de esto de las concertaciones que se dieron traicionando a Maquío, pues así ha sido siempre y sigue actualmente el PRI y el PAN, ahora con lo que viene, que anuncian que la elección de Coahuila podría anularse en todo caso, porque dicen que se excedieron el tope de campaña, y ahí está el PRI queriendo demostrar que no, llevando a los... Oye, pero fueron los dos. A los funcionarios de casilla que firmen que no les los pagaron. dos candidatos. PRI y PAN. Exactamente, y es donde uno dice, caray, ¿y a poco en el Estado de México no excedieron los topes? ¿Quién cree que Alfredo del Mazo nada más haya gastado el 40% de lo que estaba destinado a la campaña? A todas luces, si algo pasa allí, si se anula, ahí va a quedar de manifiesto que no hay autonomía ni en los tribunales electorales, ni en el INE, ni en ninguno de estos... Ni en los soples. Y que siguen estas mismas concertaciones de las que se queja Bartlett de forma insólita, pues, como en el 88, ¿no? También ahí se cierra este círculo. Dice que ahí empezaron las concertaciones. Que siguen hasta ahora con este ejemplo, ¿no? Pues estamos ante un teatro cada vez más complicado, Una ¿no? Rumbo al 2018. Pero, a ver, ¿qué podemos esperar? En realidad, todos se van acomodando por lo que vemos hacia donde creen que tienen mayores posibilidades de conseguir algo. Ya creo que hace tiempo el tema de las ideologías nos quedó claro que no tiene nada que ver con los partidos políticos, por donde le veas, incluso tratando de revisar, por ejemplo, alianzas como la del PRD con el PAN, los priistas que se han estado sumando, por ejemplo, en el caso de Jalisco o en el caso a nivel nacional también. O sea, no tiene nada que ver con cuestiones ni ideológicas, ni de propuesta de gobierno, ni de posibilidades de cambiar al país. Lo que tiene que ver es con dónde se acomodan porque tienen más posibilidades. Y lo vemos en el caso de Andrés Manuel, esto le va a estar pasando en muchos lugares. Le pasó ya en Jalisco. Vemos quiénes se han sumado. O sea, si tú te hubieran preguntado en el proceso anterior que los empresarios, o por lo menos uno de los empresarios que se suma al proyecto de Andrés Manuel López Obrador lo hubiera respaldado, seguramente él hubiera dicho este análisis chafa que traen muchos acerca de que seríamos Venezuela, hubiera dicho lo mismo, pero ahora que ve que es el que tiene mayores posibilidades, el que encabeza las encuestas, pues entonces cambia la visión que tienes de cada político. No me extraña ya de ningún partido, no me extraña de ningún actor político. Y con respecto a lo de Bartlett, pues inútil ya su declaración a estas alturas. Fue quizá uno de los episodios electorales que más costo social han tenido para nuestro país, y que afortunadamente después de eso vino un cambio, primero muy lento y luego mucho más rápido, de cómo se tomaban las decisiones en términos electorales y en términos políticos en el país, que no ha cambiado la situación de los mexicanos, pero por lo menos ha cambiado los procesos democráticos. Aquí como nunca cabría esa frase de una película que no me acuerdo su nombre, pero de la época de oro del cine mexicano, ¿no? Esta es una verdadera ensalada familiar.
lo que está sucediendo. Ya todos los políticos están en las mismas. Y mucho pragmatismo también, porque por ejemplo, ahora que se anuncia que va a haber purga en el PRD, que Leonel Godoy, Pablo Gómez están traicionando a Solo Azteca porque están en contra de la coalición PAN-PRD, en realidad si todos estos que están saliendo la desbandada del PRD a Morena, muchos de ellos, no creo también que sea porque, hay que fortalecer. Necesitaban un pretexto. Al proyecto alternativo de nación, que es el que necesita México. No, en realidad se van a donde va a haber diputaciones plurinominales, pase lo que pase, gane o no gane Andrés Manuel, ahí va a haber para dar y repartir diputaciones, delegaciones en la Ciudad de México, y entonces pues hay que estar... o en el peor de los casos, recursos públicos para campaña. Desde luego, o sea que no es un pragmatismo brutal que estamos viendo, pues abrochando un poco lo que dice Sonia Serrano. Algunos de los comentarios que ustedes nos hacen llegar a propósito de este y otros de los temas que hemos abordado en este espacio. La consulta sobre la ciclovía Marcelino García Barragán. Bueno, vamos a sus comentarios. Juan Vázquez dice, díganme cuándo van a realizar una consulta ciudadana para que los ciclistas no usen las ciclovías. Si los ciclistas no usan las ciclovías, se les multe como a cualquier otro usuario o haga mal uso de las calles. En esa sí voto y hasta acarreados llevo. Una farsa esta consulta que no sirvió más que para que los ciclistas circularan por primera vez en su vida la ciclovía de esta zona. Saludos, gracias Juan Vázquez por su comentario. Grecia dice, nunca debió suceder. No sé a qué se refiere concretamente o a cuál es el punto, no sé si tiene que ver también con la consulta. Gracias. El sistema anticorrupción ha tardado en funcionar en el Estado. ¿Qué rezago traerá para Jalisco? Pregunta Canal 44. Silvia Álvarez dice, si se cumpliera canalizado como las leyes, no tendría razón de ser un sistema anticorrupción. Bueno, si se cumplieran las leyes como debe ser, supongo. Con las últimas declaraciones y poco peculiares alianzas en la política, ¿qué panorama se percibe para el 2018? La pregunta de Canal 44. Dice Felipe García, ¿el gobierno era juez y parte o sigue siendo juez y parte como lo que pasó en el Estado de México? ¿O hasta cuándo le llamaremos parodia del Instituto Nacional Electoral? Gracias Felipe por su participación. Bueno, pues a manera de cierre, ya nos vamos, agradeciendo, por supuesto, compañeros muy amables. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches a todos. Agradeciendo a usted, muy amable.